La película, basada en hechos reales, comienza en 1793, cuando la Gran Revolución Francesa cobra impulso. Antilia, la última reina francesa, María Antonieta, pasa con dignidad ante la multitud amargada. Pronto, sin embargo, una afilada cuchilla se clava en su cuello ante los vítores de la multitud, que se regocija por la ejecución de la reina. Entre otros, Napoleón Bonaparte, antiguo artillero, asiste a la ejecución. Más tarde, mientras los demás discuten la ejecución de la reina, Napoleón y su comisario del ejército, Paul Baram, se las ingenian para reconquistar a los británicos el fuerte de Tolón, cerca del cual está bloqueada parte de la flota francesa. El artillero acude personalmente para dirigir el ataque. Allí, organiza la fundición de viejos cañones para disparar con mayor precisión e inspecciona la zona para preparar un plan. Una noche, mientras las patrullas británicas se relajan y cantan canciones, Napoleón lanza el ataque. Sus hombres se escabullen al amparo de la noche con escaleras hasta los muros del bastión, y los artificieros colocan explosivos cerca de los muros. A la orden de Napoleón, comienza el ataque, retumban las explosiones, disparan los cañones. Los somnolientos británicos de los barracones cogen sus armas, pero los franceses no solo escalan los muros, sino que se cuelan por el agujero. Durante la batalla, una bala de cañón mata al caballo del comandante, pero el corso está dispuesto a luchar. Sube por una escalera a la muralla para mostrar a sus tropas cómo combatir a los británicos con el ejemplo. Los franceses se apoderan de la cabeza de puente por efecto de la sorpresa, y Napoleón dispara a la flota inglesa desde los antepechos de los cañones. Es un chiste gracioso, lástima que los británicos no lo entendieran de todos modos. Por la mañana, por tan brillante victoria, Varas asciende a Napoleón a general de brigada. Varas está preocupado por los disturbios en el nuevo gobierno, nadie se mantiene firme en el poder, incluso Robespierre, uno de los revolucionarios influyentes, es arrestado y condenado. El 27 de julio de 1794 finaliza en Francia la llamada Edad del Terror. Más de 40.000 prisioneros son liberados. El electorado se entretiene con una representación teatral de la ejecución de María Antonieta. Pero Napoleón no comparte la alegría. Pero en la autofiesta de la mimada nobleza de la capital conoce a Josefina. La joven se sorprende por la presencia de un soldado en la fiesta. Un día, Bonaparte recibe la visita de un niño, hijo de Beauharnais, con la petición de que le ayude a recuperar una reliquia familiar, el sable de su padre, ejecutado durante la Revolución. El general se dirige al arsenal, donde se guardan los sables de 3.000 oficiales ejecutados. Pero nadie se molesta en firmarlas, devolviendo el sable al muchacho. Bonaparte se encuentra con su madre Josefina. No confundido, la lleva inmediatamente a un café, sin retrasar lo inevitable. Josefina y Bonaparte comienzan enseguida una relación amorosa. Mientras tanto, la situación en París se recrudece. Los monárquicos organizan concentraciones pacíficas, pero Varas está un poco nervioso, ya que les superan en número 4-1. Recluta la ayuda de Napoleón, que rápidamente explica a los rebeldes que el gobierno legítimo tiene ventaja en artillería. Dispara cañones esbeltos y hace huir a los supervivientes. Bonaparte arrastra a Josefina a la boda, pero en el banquete, el recién llegado coquetea con un joven invitado, siendo un general. Un general. Napoleón se embarca en una campaña de guerra, expandiendo las fronteras del imperio francés y pisoteando a los ingleses. En Egipto da batalla a los turcos y egipcios ejército, gracias a una ventaja en la artillería y la falta de respeto por los edificios históricos. Los franceses se retiran. Bonaparte, entre otras cosas, recibe un sarcófago con una momia, que toca con sus manos de corso. Manos de corso. En este momento, Josefina, en brazos de sus jóvenes pretendientes, lo olvida todo. Todo. Cuando Napoleón es informado al principio no lo cree, pero luego decide dejarlo todo y volver a casa para aclarar las cosas. Aunque su partida es considerada deserción. En París. Los periódicos ya lo llaman General el Hornblower. Todo el mundo lo sabía menos él. En casa, resulta que su mujer se había ido a otra ciudad por la mañana. Se había marchado a otra ciudad, como si no supiera de su llegada. A su regreso, Josephine ve en la calle
En la calle, bajo la lluvia, bolsas con sus pertenencias. Su marido está claramente disgustado por su debilidad. En el frente entonces discuten al acompañamiento de sus lágrimas, seguido de un esbozo final. Napoleón sin esposa es un lugar vacío en el triángulo. Los dirigentes del directorio acusan a Napoleón de deserción por las tropas abandonadas en Egipto. Tropas en Egipto. En respuesta, él les recuerda que Francia está rodeada de enemigos dispuestos a invadir el país. El país. Lo que significa que no están haciendo su trabajo. Unidos por unos pocos ciudadanos políticamente activos, entre ellos Vatacises, Napoleón organiza la dimisión del directorio a punta de pistola. En Paul Varas, jefe del directorio. Del directorio y otrora exmarido. Josefina, 9 de noviembre de 1799. El golpe de Estado planeado llegando al final. A Napoleón, Lucien, hermano menor de Napoleón, propone que en lugar del directorio, el directorio reúna un consulado para repeler la agresión extranjera. La propuesta es recibida con hostilidad, acusando con razón a Bonaparte de intento de motín. El general es incluso golpeado, volviéndose para huir. Huye, pero fuera le esperan los soldados leales, que obedecen obedientemente las órdenes, reprimiendo el descontento de los políticos a punta de fusil en la boca de sus fusiles. Francia adopta enmiendas a la Constitución, nombrando a Napoleón como primer cónsul. Con su esposa, Bonaparte se traslada a Versalles, donde organiza recepciones para la nobleza y donde lleva a su madre. Pero le perturba el hecho de que todavía no es rey. Los revolucionarios lucharon contra la monarquía. Con la ayuda del consejero Cancourt, el corso está ansioso por ganar un aliado en la persona de Alejandro I, el emperador ruso. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, en una recepción, insinúa al embajador austriaco de Austria que sería mejor aceptar una propuesta de paz de Bonaparte, aliado de Austria. Austria. Inglaterra rechaza una propuesta, lo que provoca en Napoleón una explosión de ira. Advierte al embajador que Francia pronto se extenderá como un tumor canceroso, se extenderá. Los estados no le ven como un igual, así que propone coronarlo, por el bien de Francia. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón es coronado por el mismo Papa en la Catedral de Nuestra Señora de París. Le colocan la corona en la cabeza. Bonaparte se la pone en la cabeza, subrayando que no le dará poder sobre él. En adelante, según los registros muestran que no es un cónsul, pero de hecho, emperador en persona. Pero no de Francia, sino de Francia. La alegría de Napoleón se ve empañada solo por el hecho de que Josephine, a pesar de todos sus esfuerzos, ella no concebirá. Para que la incipiente dinastía pueda tener un heredero. Un heredero. Incluso Talleyrand directamente insinúa que el emperador debe tener un hijo, directamente nombrado ya no delante de los invitados. Él le dice a su esposa que si ella no se queda embarazada, se divorciarán. La conversación termina en una pelea. La historia cambia a diciembre de 1805, cerca de la ciudad Austerlitz. Los ejércitos de Austria y del Imperio ruso se preparan para dar batalla a los franceses. Los aliados confían en la victoria sobre el advenedizo corso. Lo que se discute en la tienda antes de la batalla, mientras él personalmente lleva a cabo un reconocimiento en medio de una ventisca de nieve y recibe a los hombres en sus posiciones. Los hombres en posición. Por la noche, Napoleón fue informado de que el enemigo había localizado a sus tropas. Napoleón ordenó tranquilamente a los soldados que descansaran mientras las tropas aliadas se acercaban lentamente a sus posiciones. Al amanecer, los franceses permanecieron en formación organizada, vigilando desde el bosque para atrapar al enemigo. Cuando la caballería asaltó los reductos, la infantería les siguió en el cuerpo a cuerpo. Napoleón envió destacamentos para flanquear la batalla, empezando por la infantería y luego por su propia caballería, al darse cuenta de que el asunto olía a derrota. Las tropas aliadas pregonaron su retirada, pero Napoleón también lo vio. Formaba parte de su plan conducir al enemigo al lago helado y dispararle desde lejos con fusiles. Entonces la artillería empezó a trabajar, salvas de balas de cañón rompiendo el hielo bajo los pies de los ejércitos combinados de Austria y el Imperio ruso, que se sumergieron bajo el agua,
señalando una aplastante derrota en la batalla. Tras la batalla, Napoleón recibió a Francisco II, emperador de Austria. Bonaparte comentó que podría haber derrotado a todas sus fuerzas y haberlas hecho prisioneras, pero no lo hizo, demostrando así su magnanimidad. De vuelta a casa con la victoria, Napoleón se lanza a los brazos de Josefina, pero su madre quiere nietos, así que decide emparejarlo con la joven Guo. Bonaparte se cuela tímidamente en la alcoba donde se encuentra la concubina dispuesta. Recordando una anécdota de un georgiano, el emperador sopla cuidadosamente las velas y comienza el experimento. Al cabo de un rato, su madre le informa de que la concubina ha volado. Esto significa que la causa del problema es Josefina, ella es estéril, no él. La pareja se ve obligada a afrontar la inevitabilidad del divorcio para que el heredero sea el emperador legítimo y se case con su madre, Bonaparte. A pesar de todos los sentimientos hacia Josefina, es necesario divorciarse de ella. Francia se da cuenta de que, por encima de todo, en la ceremonia de disolución del matrimonio, el cónyuge tiene que prescribir un azote educativo a la esposa para llevar la ceremonia a su final. Josefina se va a vivir sus días a la finca de Malmaison, pero el emperador sigue manteniendo con ella relaciones amistosas por correspondencia e incluso la visita allí en 1807. Napoleón establece una alianza con Alejandro, uniendo su común aversión a los británicos. Propone al emperador ruso que se case con una de sus hermanas, pero Alejandro pasa del tema sin mencionar a Harley Quinn. La mirada de Bonaparte se posa en María Luisa, hija de Francisco II, emperador de Austria, y enseguida le da un hijo. El emperador no puede contener las lágrimas al ver al heredero, e incluso lleva al bebé a Malmaison para enseñárselo a Josefina. Al principio, ésta se niega, pero al ver al niño, como un elefante al oír una melodía, pierde la voluntad y pronto empieza a mimarlo. Sin embargo, Alejandro reanuda el comercio con Inglaterra, a la que no agrada Bonaparte, que organiza un bloqueo de la brumosa Albión en el verano de 1812. El ejército unido de Europa bajo Napoleón invade Rusia, pero las columnas en marcha son emboscadas. Primero son bombardeadas por cañones móviles, y después la caballería las atrae hacia los bosques, donde la mayoría de los jinetes arrasan y los invasores son metódicamente masacrados por los partisanos. El 7 de septiembre, los franceses pierden 28,000 hombres en la batalla cerca del pueblo de Borodino, que se convierte en la jornada de combates más sangrienta. A pesar de ello, Napoleón escribe en una carta sobre la gran victoria, planeando continuar la ofensiva y tomar Moscú. Anima personalmente a los soldados en marcha, que, a juzgar por sus rostros, están llenos de optimismo. Pronto el ejército invasor entra en Moscú, una ciudad devastada que ha sido abandonada sin luchar por los rusos. Al observar el Kremlin desierto, con su salón del trono abandonado donde solo retozan pájaros salvajes, Bonaparte se da cuenta de que los rusos no saben perder. En mitad de la noche, el emperador se despierta por las llamas que hay frente a su ventana. Los rusos han prendido fuego a la ciudad para alejarla del enemigo. Entonces Napoleón decide avanzar sobre San Petersburgo, desoyendo los consejos de los generales de esperar el invierno en Polonia. El ejército de los franceses verán en los campos sin límites, que ya han preparado la primera bola de nieve acariciando. El duro clima ruso convierte poco a poco a los intervencionistas en caminantes blancos, enfermos, raquíticos, hambrientos, obligados a masticar sus propios caballos. Sobreviviendo a duras penas al invierno en Rusia e ignorando con tacto el regreso de Alejandro y a París, la historia sigue adelante. De los 600.000 hombres de la campaña sobre Rusia, solo 40.000 regresaron a casa. Por tales pérdidas, Napoleón es cortésmente desterrado, como si hubiera olvidado la existencia de los gremios. Como premio a sus méritos anteriores se le asigna la isla de Elba para su reinado personal y se le concede una pensión. Mientras tanto, Alejandro visita por primera vez a su antigua esposa, Josefina, pero no para mostrarle lo que ha hecho con el ejército de su marido. La noticia de esta visita enfurece a Bonaparte. Más tarde, mirando a un cielo encapotado como sus pensamientos, decide regresar a Francia, desafiando el exilio, embarcándose con su fiel guardia. Mareado hacia sus costas natales, el ex emperador besa la arena antes de proseguir. Al enterarse de su regreso, el rey Luis XV envía una andanada para saludar a Carcan con la salva de combate.
Napoleón se dirige a los soldados, ofreciéndoles negociar en lugar de derramar sangre, pero la orden «apunten» suena como respuesta. Bonaparte sale a la mira de los cañones y se dirige a los soldados. Estos le reconocen como su emperador, bajan las armas y vitorean. Bonaparte llega a Malmaison, donde se entera de que la esposa de José murió de enfermedad poco antes de su llegada. En marzo de 1815. Una coalición de aliados reúne un ejército para repeler a Napoleón con una importante ventaja numérica. Este, a su vez, planea una pequeña guerra victoriosa a las afueras de la ciudad de Waterloo a principios de verano. Las fuerzas enfrentadas convergen en el lugar acordado. Bonaparte no tiene prisa por atacar debido a la lluvia, esperando que el terreno se seque antes de que lleguen las fuerzas del duque de Wellington, su primer objetivo, el apoyo prusiano. Aunque un francotirador retiene a Napoleón a punta de pistola, el duque prohíbe dispararle. Los exploradores informan a los corsos de que los prusianos ya están en los alrededores. Comprendiendo que es peligroso retrasarse, el emperador ordena lanzar un ataque. Los cañones disparan primero, causando estragos en las filas británicas. Luego entra en acción la infantería, apoyada por salvas de artillería. Más de la mitad de la distancia ha sido corroída. Bonaparte deja entrar a la caballería. Los británicos se reúnen con los jinetes en una astuta formación defensiva, interrumpiendo gradualmente. Dándose cuenta de que las cosas son un completo desastre, Napoleón dirige personalmente una segunda oleada de ataque. Corto las filas enemigas con la caballería, pero cuando aparecen prusianos frescos por el flanco, prefiere retirarse no menos valientemente, dejando morir a los hombres. Excepto para seguir al duque Wellington con un sable. Más tarde se encuentran a bordo de un barco inglés, donde un Napoleón capturado está contando cuentos a un joven guardiamarina, después de haber ahuyentado al joven. El duque cuenta que, en lugar de ser fusilado, es exiliado a la isla de Santa Elena, cerca de África. Allí escribe sus memorias y cuenta historias a sus hijos, haciéndose pasar por un triunfador hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. La película termina con unos créditos que muestran el número de personas que murieron en sus batallas. Un total de más de 3 millones.